y el Salmo 41 nos va a hablar de la traición a Jesús. Y ese es el tema que yo quiero dialogar con ustedes, la traición. Amén. Así que vamos entonces al Salmo 41. Solamente me quiero enfocar en un verso porque es el único que habla de Jesús, de Cristo. Este verso, y es el verso 9. Pero vamos a dar lectura a todo el Salmo. Amén. Tenemos el Salmo 41, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Permítame que se me fue aquí por alto. Gloria a Cristo. Leamos entonces la palabra del Señor y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el Salmo 41: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí. Todos los que me aborrecen contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. No sé si usted sabe lo que es calcañar. Amén. Es el talón del pie. Dice el verso 10: mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se vuelve de mí. En cuanto a mí y en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Último verso, dice el 13: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mire qué hermoso salmo, cómo termina, con una adoración y alabanza, y con una doble afirmación: amén y amén. Qué maravilloso salmo. Vamos a orar, mis amados hermanos. Amén. Oremos entonces. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú. Tú eres el Rey sobre todas las cosas. A ti, Señor, te damos todas las gracias y la gloria, porque tuya es. Por tu amor, Señor, y tu comprensión hacia nuestras vidas, sabiendo, Señor, que como humanos, Señor, cada día, cada momento, fallamos con nuestras manos, pecamos con nuestros pies, con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestra boca, Señor, pero damos a ti toda gloria, porque, Señor, tu misericordia cada día, Señor, resplandece sobre nosotros. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Bendícenos a través de la misma, Señor, que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno es Dios. Los antecedentes del Salmo 41 están en la rebelión de lo que históricamente se conoce como Absalón contra su padre David.
La historia se encuentra en Segunda de Samuel, en el capítulo 11 hasta el capítulo 16, que es a lo que se refiere este Salmo 41. Menciono esto porque es importante que lo entendamos de esta manera. En este último y en grupo de salmos, como ya hemos mencionado, que se divide el libro de los salmos en grupos, y cada grupo contiene cierta cantidad de salmos, y el salmo pertenece al primer grupo del libro de los salmos, y este es el último libro del grupo primero del libro de los salmos. Y cuando hablamos aquí de esta parte que corresponde a este periodo, son los salmos del 38 al 41, y el verso final del Salmo 41 que terminamos de leer es la conclusión formal del libro número 1 de todos los salmos. Entonces, el libro de una manera había comenzado, recuérdese, con el varón bienaventurado. Se recuerda el Salmo primero, pero ahora concluye con el varón vendido, en cuanto el salmista dice: a mí en mi integridad me has sustentado. Entonces, es maravilloso pensar que el Salmo 41 contiene un solo verso, y es donde nos vamos a enfocar en esta preciosa hora rápidamente. Pero necesito dar esta información que es importante, y es claramente mesiánico el verso, y estamos hablando del verso 9, lo estamos enfocando. Pero también es importante mencionar Juan capítulo 13 y el capítulo 13 versículo 18 y el versículo 19. Yo le pido por favor que me acompañe, vaya conmigo a la Biblia, porque es importante que leamos esta parte de la Biblia que es interesante, que es donde se cumple el verso 9 que hemos hoy leído. Entonces dice Juan capítulo 13, el versículo 18 y el versículo 19. Gloria a Jesús. Cuando usted lo tenga, me indica con amén. Dice el versículo 18 y el versículo 19. Juan 13, 18, 19. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levanta contra mí su calcañar. 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis, dijo el Señor, que yo soy. Entonces, eso es lo que significa una profecía, una palabra de Dios que se dice antes de que se vaya a cumplir. Ya después que se cumplió, pues ahí eso ya no tiene validez, ¿verdad? Porque aunque alguien diga: es que yo sé que Dios me dijo, pero ¿por qué no lo dijo antes? Es que Dios me lo había revelado, pero ¿por qué no lo dijo antes? ¿Verdad que sucediera? Esa señal pues ya no es válida, aunque tal vez haya sido de parte de Dios, pero ya demasiado tarde, ¿verdad? Llega la advertencia, si así podemos decirlo. Entonces vemos que el Señor lo que aquí hizo fue hablar antes de que se cumpliera. Estaba a la mesa y Él, antes de que sucediera aquello, pues Él lo dice antes, ¿verdad? Que pase, pues yo se lo voy a decir. Dentro de nosotros hay alguien, ¿verdad?, que está comiendo con nosotros, y para que se cumpla la escritura, dijo, es el que va a levantar su calcañar sobre mí. Entonces es interesante pensar lo que la Biblia a nosotros nos enseña en esta parte tan interesante. Entonces, con esto viene a aplicarse, y con la aplicación, a un personaje, y es a un discípulo del Señor. ¿A quién fue? A Judas. Amén. Y él dijo ahí: el que come pan conmigo. Eso fue lo que dijo el Señor, y es lo que hablamos del resto de lo que es el mensaje del salmo, perdón, que es lo que expresa aquí David cuando alguno de sus mejores amigos, e incluso no solamente uno de sus mejores amigos, sino que la Biblia nos enseña concerniente a su propio hijo. Y aquí hablamos de una conspiración contra él,
y de una manera reclutaron a un gran ejército para derribar o sacarlo de su trono a David. En este caso vemos que el reino de David estaba siendo probado y estaba siendo de una manera golpeado. Entonces, estos fueron los padecimientos que David había traído sobre sí como consecuencia de su gran pecado, como nos relata la historia de la Biblia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Se recuerda cuando el profeta Natán vino a David y habiéndole relatado la historia de la corderita, se recuerda, de una manera David, ¿verdad? Cuando escucha la historia, como se la relata el profeta, se enoja y dice: ese tal debe morir por lo que le hizo a este hombre que le agarró su única oveja, y va, usted sabe la historia. Pero el mensaje no era en sí para alguien más, sino el mensaje era para él. Entonces el profeta Natán viene y le dice: ese eres tú. Y de una manera, pues, ¿verdad? Lo contrarrestó entre la espada y la pared, para que de una manera, pues, él recibiera el mensaje directamente de esa manera de Dios. Pero aquí es interesante pensar que cuando relatamos la historia de aquí, de esta corderita, que de una manera se acusó dramáticamente, y hablamos del pecado, del adulterio y del homicidio, David confesó su culpa y de una manera se arrepintió. Y aquí es donde leemos el Salmo 51 y el Salmo 32, donde confiesa su pecado y donde se humilla delante de Dios. Pero la respuesta de Natán fue: David, tu pecado, le dijo, ha sido perdonado, pero jamás, le dijo, jamás se apartará la espada de tu casa. Y es de una manera triste y lamentablemente que esto le haya sucedido a un gran hombre, y en este caso David. Pero de una manera hay que entender, y es que hay una ley de Dios a la vida del hombre, y es que la Biblia nos enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces, de una manera, David se había arrepentido y había pedido perdón, y hasta escribió salmos, como los acabo de mencionar, y de una manera mostró su misericordia, y Dios lo perdonó. Que eso es lo fascinante de la historia, que Dios perdonó a este rey, porque la Biblia nos enseña que este hombre tenía un gran corazón y tenía una forma de sentir de una manera como Dios miraba y como Dios sentía, al grado que, ¿verdad?, se puede decir que fue conforme al corazón de Dios. Pero había algo aquí interesante que el profeta le dice, y es que le dice que no se apartaría la espada de su casa. Eso nos indica a nosotros que lo que él había cometido, que lo que él había hecho, iba a tener consecuencia en su vida. Entonces, esa es la parte que nosotros podemos encontrar en esta parte. Entonces, David había hecho de una manera perder el hogar de otro hombre, y que le había quitado la vida también. Y no solamente eso, sino que sabemos que había cometido adulterio con la mujer de ese siervo que él tenía. Entonces vemos que no solamente cometió adulterio, sino que también cometió homicidio. Entonces entendamos que aquí hay algo que debemos de entender a la luz del Salmo que estamos leyendo, porque el Salmo 41 es donde se despierta y donde se desarrolla esta historia fascinante del capítulo 11 al capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Y es lo que viene a relacionar con lo que hoy queremos hablar en este momento con ustedes. Y es que cuando vemos aquí esta historia, mis amados hermanos, vemos que David tenía que de una manera pasar por algún sufrimiento y derramar sus lágrimas amargas, y que de una manera sería podemos llamarle por un intermedio de las acusaciones propias, y aquí hablamos de sus hijos y de su familia. Pero David tuvo que aprender, mis amados hermanos, que lo que el hombre siembra, eso también tiene que segar. Y aquí nosotros podemos ver de una manera que hay un hijo muy joven en lo que fueron los hijos de David,
y uno de ellos se llamó Absalón. Absalón, que fue un mozo, un joven, y que desde muy pequeño demostró rebeldía en contra de las leyes establecidas por el padre. A pesar de que mostró rebeldía, el padre siempre le daba todo lo que quería y nunca tuvo hacia él una forma de control, o podemos llamarle tal vez, ¿verdad?, de educación, como tal vez lo pudo haber tenido con otros. Pero en el caso de Absalón no fue así. Absalón, por su belleza y por todo lo que él deslumbraba, fue un joven muy querido, pero también no hubo una manifestación de educación fuerte o más fuerte hacia la vida de él. Y ese fue uno de los grandes problemas y casos de los que podemos ver aquí. ¿Cómo nosotros podemos llamarle a esto, mis amados hermanos, cuando en la vida de nosotros como seres humanos pasamos por situaciones difíciles y de una manera en algún momento de la vida que nosotros hicimos algo en la vida y lo hemos reflejado en la vida de nuestros hijos? Muchas de las veces nos cuesta corregir esa parte, especialmente cuando nuestros hijos o nuestro cónyuge o algún familiar o algún amigo que sabe de lo que nosotros hicimos y llegar a corregir esa área en ellos, el temor es de que nos digan: si tú lo hiciste, ¿por qué hoy vienes a decírmelo a mí? Si tú lo viviste, si no hiciste nada al respecto. Y ese es uno de los temores que a veces, como padres, como amigos y como hermanos y como hijos, tenemos el temor y el miedo de ir a reprender a alguien, porque en algún momento de la vida nosotros lo hicimos. Amén. Los miro muy serios a ustedes, como si están oliendo por dónde voy a entrar, como si ya sienten, ¿verdad, hermanos? Pero déjenme entrar un poquito más adentro en esa parte, porque es fascinante entender este cuadro. Porque David, de una manera, él había fallado. Ahora hay un problema aquí muy grande, y el problema es que él tiene consejeros en su reino, amigos, hermano, gente de confianza. Y no solamente eso, sino que tiene hijos. Sus hijos ya crecieron, ahora son hombres y son grandes, que ellos ya pueden echar a andar el trabajo y pueden hacer cosas sin esperar tal vez el mando del padre, porque ya son adultos. Entonces vemos aquí algo interesante, que la palabra del profeta le dijo que no se le apartaría la espada de su casa. Eso quiere decir que en algún determinado momento de la vida de David iba a sentir la consecuencia de lo que había cometido en aquel momento de su vida. Y esta es una de las cosas. Entonces, entender aquí, mis amados hermanos, entre los conspirados de la rebelión habían dos personas. Estaba Absalón, su hijo, y también estaba la gran figura de Ahitofel. ¿Quién fue Ahitofel? Ahitofel fue un gran hombre, consejero de David. Este hombre, Ahitofel, no solamente era un gran hombre consejero, sino que también era un gran amigo de David. Entonces, entender lo que aquí la historia de la Biblia nos enseña es que el mejor amigo de David y su consejero de confianza, cuando David oye que Ahitofel se le había unido a los conspirados, exclamó en angustia y dijo: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Su mejor amigo se le había vuelto, en este caso, traidor hacia la vida de David. Y qué difícil de que escuchar que no solamente su hijo se le había revelado, sino el de confianza que se le había revelado también, y se había unido a un grupo, porque era un grupo que se habían dado a la revuelta y que se habían ido en contra de David. Y eso para David fue lo más difícil en la vida, mis amados hermanos. En otras palabras, es entender que cuando nosotros hablamos aquí de lo que esto viene a pasar y a suceder en la vida de David, es entender la historia que nos cuenta y lo doloroso que fue para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador,
el vivir una traición, mis amados hermanos, de sus colaboradores. Y es entender que aquí vemos una traición, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo en la tierra fue 100% hombre y 100% Dios. Sin embargo, vemos que todo lo que pasó a nuestro Señor le dolió y sufrió. Ahora, entendamos una cosa interesante aquí, porque estoy desarrollando el punto, y es que una traición no viene de un enemigo. La traición viene de un amigo. Es decir, que la traición no sale de alguien que te vaya a aborrecer. No, la traición sucede de alguien que te quiere. ¿Me explico en esa parte? La traición nace de alguien que aparentemente te dice que te ama y que te quiere. Y esa es la parte que hoy nos debe de fascinar. Y ese es el ejemplo de el águila y de la zorra. Para poder explicar un poquito, voy a mencionar esto. El águila y la zorra eran dos grandes amigas. Como dicen allá los hermanos del Salvador. ¿Dónde están los hermanos del Salvador? Eran bien camaradas, ¿verdad? Eran bien camaradas, bien cheros, dicen los hermanos, eran bien cheros. Decimos nosotros los hermanos de México y de Guatemala, eran bien cuates, ¿verdad? Eran bien amigos. Y ellos decidieron ir a vivirse, esta águila mamá y esta zorra mamá decidieron ir a vivir juntos para poder unirse más en su amistad. Y decidieron irse a vivir más cerca. Decidieron y eligieron un árbol donde el águila pudiera tener su nido bien hasta arriba, un árbol muy grande, por cierto. Y la zorra decidió acampar y hacer su nido muy cerca al pie del árbol en unos arbustos. Y ahí fue que, ¿verdad?, se hicieron sus nidos los dos. Pero en un momento la mamá zorra tiene que salir a buscar comida para darle de comer a sus cachorros zorritos. Y cuando la mamá sale en busca de comida, la mamá águila ve que los cachorritos zorritos están solos y que no tienen la protección de la mamá, se aprovecha. Entonces viene, baja y agarra a los cachorritos, los mata y se los lleva para darle de comer a sus hijos aguiluchas. Y cuando llega la mamá zorra, con la gran sorpresa que cuando llega al nido no están sus cachorros. Pero se da cuenta por instinto que la águila, su grande camarada, su grande cuata que era, su grande chera que era, se había comido a sus cachorritos. Y la zorra de una manera, por impedimento hacia la altura, no hace absolutamente nada, sino que sencillamente la maldice, ¿verdad? Porque eso es la costumbre allá afuera, que la maldice, ¿verdad? Por haber hecho semejante atrocidad y semejante despecho, y que había confiado en su mejor amiga, la águila. Pero la mejor amiga, la águila, le había jugado una gran mal jugada en la vida. Pero bueno, pasó los días y en el campo había unos pastores que habían sacrificado una cabra por X razón y estaban quemando a la cabra, y entre el montón de carne que estaban quemando, las vísceras que todavía no se terminaban de quemar, todavía estaban en ese proceso, y una de ellas todavía había agarrado un poco de fuego por la grasa, y el águila al oler y al ver de lejos se suelta. Y cuando llega donde están los pastores, arrebata un pedazo de víscera y se la lleva sin pensar y saber que ese pedazo de víscera llevaba un poco de fuego. Cuando la águila va y mete eso a su nido, hay un viento que sopla repentinamente y hace que el nido de paja agarre fuego. Y lastimosamente y tristemente, la mamá águila no puede hacer nada y todo su nido agarra fuego desde aquel alto árbol donde anidaba, y sus cachorros aguiluchos, que no pudiendo volar o defenderse del fuego, son de una manera arrojados y caen al pie del árbol
donde estaba la mamá zorra. La mamá zorra, al ver aquel cuadro, no se tienta el alma ni el corazón para matarlos, para comérselos y destruirlos, y de esa misma manera vengar lo que había hecho la mamá águila a sus cachorros. Es una triste realidad, es una triste enseñanza, pero es la realidad de la vida, pues. Y esto es para poder entender que en la vida, hermano, tarde o que temprano, nosotros como seres humanos pagaremos nuestras maldades y nuestros pecados. Eso quiere decir que en la vida siempre va a haber, hermano, un momento donde vamos a llorar y donde tal vez vamos a sufrir por aquellos momentos determinados de la vida que nosotros no consideramos como tal importante de lo que nos iba a traer más adelante, hermano. Y ese es el caso de David. Y es entender que David había caído en esta situación tan difícil. Mas sin embargo, vemos que la vida hoy para nosotros es entender que en la vida tenemos problemas. No hay una persona en el mundo que no guste del dolor, y que la vida produce o nos produce en nuestras diferentes etapas. Hablamos de la niñez y en todas sus memorias. Hablamos de la adolescencia, la madurez, como la vejez, y todas estas etapas por igual que nos brindan un grado de dolor. Pero no hay un dolor tan grande, mis amados hermanos, como lo que hoy entendamos, y es la traición. Podemos tener momentos, hermano, de enfermedad, podemos tener momentos fuertes económicos, nos pueden decir barbaridad de cosas, y eso puede provocar un dolor a la vida y al corazón. Pero la traición, hermano, es un dolor que es bien duro, pues. La traición es bien difícil. ¿Sabe por qué? Porque la traición no viene de un enemigo. La traición viene de alguien que uno estima y quiere más en la vida. Eso es lo más duro. Eso es lo más difícil en la vida, hermano. Que alguien, hermano, al que se le ha dado la confianza y se le ha abierto la puerta de la casa y se le ha dado todo para que tenga la confianza en la vida de la persona, sea el que le venga, como decimos vulgarmente, y disculpen la expresión, a clavarle el puñal sobre la espalda, pues. Así. Wow. Entonces, esto es entender la vida de nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender a Cristo, tenemos que expresar esto. De una manera, Jesús estaba en la mesa con los 12. Recuérdense que Jesús llamó a 12. Y cuando hablamos de que Jesús aquí llamó a 12 de sus discípulos, fue con un propósito. Y fue para, de una manera, enseñarles, pues, el plan y el propósito del Señor. Pero entendamos aquí rápidamente que el Señor, con todo el amor y el corazón, es que hace aquel llamado hacia la vida de todos estos discípulos. Pero entendamos que de antemano ya el Señor sabía que alguien lo iba a entregar y que alguien lo iba a traicionar. Pero claro, no fue explícito en enseñarlo. Incluso los que cuando estaban comiendo la mesa se preguntaban Juan y Pedro y decía: ¿quién es, Señor? Y uno se decía: ¿quién es? ¿Verdad? Se tiraban el ojo y decían: ¿quién es? Si hubiera sido centroamericano, tal vez hubiera hecho así. Pero porque no sabían quién era. No sabían quién era. Así hacemos nosotros allá, hermano. No sabían quién era. Se preguntaban, incluso le dijeron: maestro, le dijo, ¿quién es? Soy yo, le dijo. No, le dijo. Y el Señor viene y dice: el que está metiendo conmigo el pan en este momento, dijo, ¡pah! Y era Judas, pues. Mas todos callaron. Mas todos en un momento no entendieron cuando el Señor le dijo a Judas. Le dijo, lo que tienes que hacer, le dijo, hazlo ya, le dijo. Y la Biblia nos enseña que los discípulos no entendieron esa palabra, pensando de que a Judas le estaba diciendo que fuera a comprar lo que iba a hacer falta para la comida de que iban a celebrar la última Pascua, pues. Que eso es lo que entendieron, que dice la Biblia. Porque recuérdense que Judas no solamente era discípulo, también, hermano, fue apóstol. Pero no solamente fue apóstol, hermano, predicó, vio las señales y vio las maravillas del Señor. Judas predicó, pues.
Pero no solamente eso, la Biblia dice que era el tesorero del grupo, era el tesorero del Señor, era el que manejaba la finanza, hermano. Por eso que una de las cosas de las que yo tengo mucho cuidado, hermano, es ponerle a alguien las finanzas de la iglesia, hermano. Porque sabe que le digo una cosa, hermano, la gente, hermano, cambia cuando ve dinero en la mano, especialmente cuando no es de ellos. Hermano, esos son los problemas que tenemos hoy en día con los llamados apóstoles, profetas, predicadores, pastores, maestros, hermano, que se ponen nombres que no se les han dado y muchas de las veces terminan en las cárceles. No tengo que decir esto, usted lo sabe, ya se conoce, se da a conocer y es peligroso. Nosotros debemos de cuidarnos de todas esas cosas raras y extrañas que se viven. ¿Sabe por qué? Porque eso se vivió, pues. Eso está escrito. Ahora usted dice, ay, es que ahí no me enseñaron, es que él se perdió porque no se le instruyó X cosa. Mire, hermano, Judas tenía el mejor pastor, Judas tenía el mejor predicador, Judas tenía el mejor apóstol, Judas tenía al Dios encarnado ahí y se perdió, pues. Se perdió. Entonces entendamos que Judas tenía un problema. Y es que se le había metido la avaricia. Tenga cuidado con la avaricia. Tengamos cuidado con la avaricia. Tengamos cuidado, hermano, el pensar que muchas de las veces el dinero es el todo. No, el dinero no es todo. Recuérdense que Jesús predicaba, iba y salía. Él incluso les decía a los discípulos cuando los mandaba a predicar, de dos en dos, no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven esto, no lleven doble capa. Él mismo le decía, porque el obrero es digno de su salario. La Biblia dice que donde Jesús llegaba y aquellas mujeres que recibían de él sanidad y ayuda, dice la Biblia que ellas le servían en sus necesidades al maestro. Entonces, pero había un tesorero, y este tesorero era Judas, que la Biblia dice que en cierta ocasión llegó una mujer agradecida con el Señor, que el Señor la había perdonado, que el Señor la había cambiado. Y en aquella casa, como no le dieron la atención que se merecía, aquella mujer llega con un alabastro muy caro de perfume. Y la Biblia lo tiene que señalar por la acción de alguien. Y la Biblia dice que aquella mujer con sus lágrimas se enjugaba y limpiaba con su cabello. Pero antes de eso, la Biblia dice que había derramado un alabastro de perfume carísimo, dice la Biblia, sobre el maestro. Pero ahí es donde resalta el gran temático, el gran matemático, el hombre financiero, el hombre que llevaba a cargo toda la finanza, ¿verdad? Y con esto no quiero sentir mal a nadie de los que tengan hermanos y estén trabajando en las finanzas de la iglesia. Tenga cuidado nada más, pues. No estoy mencionándolo a usted, ¿verdad? No me vaya a malinterpretar, pero sí tenga cuidado si a usted se le da un cargo, ¿verdad? De esos. Amén. Y tampoco no huiga de eso, porque tampoco queremos que usted huiga de esos compromisos cuando se le den. Amén. Que cuando el pastor estaba en cierta ocasión pidiendo ayuda, que los hermanos tomaran el control de las finanzas, nadie quería por el miedo a no fallar, porque ya habían escuchado de la vida de Judas. Pero en el santuario, en la iglesia, había entrado un borrachito y miraba que nadie quería. Y aunque el pastor le dijo, sabemos, hermanos, que la Biblia dice que el amor al dinero pues es la raíz de todos los males. Pero esto no quiere decir, ¿verdad?, que pues usted lo rechace. Y el borrachito pues nada más miraba para todos lados. Y nadie quería, hasta que se cansó y se paró y dijo, si nadie lo quiere, dijo, a mí démelo con todo y raíz, que yo me lo llevo, dijo. Que esto no sea la discordia o la manzana de la discordia entre nosotros, sino que esto sea un ejemplo para no caer como cayó este hombre. ¿Por qué? Porque aquí debemos de entender algo, que cuando se le derramó el alabastro encima de perfume al Señor, rápidamente dijo el gran, ¿cómo podemos decir? El que ahorraba, el que no soltaba, como decimos allá del pueblo de donde yo vengo, no compraba plátano por no tirar la cáscara, ¿verdad? Todo lo ahorraba, ningún centavo soltaba por nada. Y dijo, este perfume
se hubiera vendido y se hubiera repartido a los pobres. Pero eso no era lo que en realidad él quería. Porque la Biblia dice que él sustraía de la bolsa. Porque de una manera la Biblia nos enseña que Judas, a pesar de que era apóstol, a pesar de que era predicador y a pesar de que era seguidor de Jesús, la Biblia nos enseña que Judas era ladrón, pues. Era ladrón. Es que aquí el problema no es el título. Aquí lo que importa es qué corazón tenemos para servir a Dios. Entonces, entender aquí la historia, porque hermano, yo estoy acortando la historia para poder entender y llegar a un final aquí. Y es entender algo en lo que fue esta parte de la profecía. Y es que el Salmo 69, verso 25, que lo citó Pedro en Hechos capítulo 1 y versículo 20, donde menciona que sea su palacio asolado y en su tienda no haya morador. Pero los versículos anteriores, déjeme leerlos. Capítulo 1, libro de los Hechos. Déjeme leerle unos versículos más. Y es el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, que no era el Judas Iscariote. 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, dice la Biblia, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120, dice la Biblia, en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en lo que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y que era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Todas sus entrañas, dice la Biblia, se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos que sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y dice: y tome otro, dice la Biblia, su oficio. Entonces ahí es donde Pedro entra y pone las cartas en la mesa para poder definir quién iba a tomar el oficio de Judas Iscariote. Pero como él narra la historia, que es interesante aquí, como dice la Biblia, que se tuvo que cumplir, y la Biblia, y aquí Pedro marca quién fue, y fue Judas Iscariote el que le había llegado. Pero fíjese que es interesante pensar que aunque la historia, Pedro habla de esto, otros creen que pudo haber sido Pablo el que se hubiera elegido para esta función. Otros dicen que Pedro se adelantó a esta decisión, mas sin embargo vemos que fue Espíritu Santo el que estaba involucrado en esto. Quiere decir que no hubo pérdida, que el apóstol Pablo haya él de una manera hecho el ministerio a como Dios se lo dio, eso es muy aparte. Pero entendamos aquí el punto que hoy nos llama nuestra atención, y es que de la manera como Judas, al grado que no solamente, hermano, deja que el diablo, porque fue el diablo el que se le mete y toma control de la vida de Judas para determinarse y llevar a cabo este plan malévolo, este plan satánico, este plan, hermano, que venía desde las profundidades del infierno hacia la vida de él. Él permite que el diablo tome control
de él, porque la Biblia dice que cuando el Señor le dijo eso, en el momento que él se levanta, Satanás toma control de Judas, hermano. Satanás toma control de Judas. Y esta es la historia, porque la historia dice que Judas ya había hecho un trato con los ancianos de Israel en venderlo. Quiere decir que Judas había hecho negocio con el Señor, hermano. Había hecho negocio con el Señor. Lo había vendido. Porque los hombres querían matarlo, querían eliminar a Jesús. Y hermanas, que yo le voy a decir una cosa, que mire, hermano, el diablo sabe a quién tienta, pues. El diablo sabe a quién agarrar. El diablo sabe quién está débil. El diablo sabe a quién va a usar, hermano, para que otro pueda caer, hermano, en la vida. Entonces vemos que Satanás, aunque se sabía que alguien iba a entregar a Jesús, pero no se sabía en realidad quién era y cómo se llamaba, pues. Aunque el Señor sabía de antemano que probablemente, hermano, hubiese sido o era Judas, pero aquí hay un punto importante que debemos de entender, bajo la gracia de Jesús, de que el Señor le dio la oportunidad que se arrepintiera y que tal vez hubiese sido otro, pero no se arrepintió como Pedro. Porque Pedro tuvo el momento como Judas y no se arrepintió Judas, pero Pedro sí se arrepintió, hermanos. El Señor le dijo: me negarás 3 veces. Le dijo: antes que cante el gallo, le dijo. Se lo dejó, se lo marcó y se lo dijo. Y cuando eso sucede, Pedro se va llorando amargamente, hermano, y se da cuenta que le había fallado a su Señor. Pero lo importante es que se arrepiente, se humille y recibe restauración del Señor, pues. En el caso de Judas no fue así, porque la Biblia dice que cuando estaban en el Getsemaní, porque les había dicho que cuando él llegara y besara a la persona, ese era, porque algunos no conocían quién era Jesús, o en la noche no lo podían distinguir. Y cuando llega al lugar, Judas, hermano, en el Getsemaní va y le abraza y le da un beso, y el Señor le dice, con un beso le dijo: has entregado a tu maestro. Tenga cuidado con esos besos que le dan, ¿verdad? Porque hay besos honestos, hay besos de amor, pero también hay besos de hipocresía. Aunque la apariencia, pues es buena, porque es lo que resalta, pero hay que tener cuidado, porque no todo lo que brilla, pues como dicen, ¿verdad?, es oro. Y aquí vemos un cuadro de un personaje que había vendido, dice la Biblia, al maestro por ¿cuántas piezas de plata, hermanos? ¿Conoce la historia de la que yo le estoy hablando? ¿Cuántos fueron? 30. Hay una historia muy antes, y habla en el libro del Génesis, y habla de un personaje que vendieron sus hermanos. ¿Cómo se llamó este personaje? José. Y dice la Biblia que uno de sus hermanos, llamado Judá, vendió a José. Y la Biblia dice que lo vendió por 20 monedas de plata. Se dice de que a los esclavos se vendían por la edad. Si era un joven, se vendía de 20 hacia abajo, pero si era un adulto, ya costaba de 20 para arriba. Y en este caso, entendamos que el maestro ya tenía más de 30 años. Y por esa razón es que se le pone un precio. Aunque hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Éxodo, hablando de los animales que eran y se podían vender, y de los que no se podían vender. Y entre muchos de ellos, de los que se podían vender a un precio muy bajo, eran los toros que estaban lisiados. Y a los toros que estaban lisiados se les daba 30 monedas de plata. Entonces vemos que de una manera el Señor se vende como esclavo aquí, o se vende como un animal. Quiere decir que el diablo mete su mano para poder distorsionar y de una manera dejar o querer dejar en algo en la vida de la gente y dejar como aplastada la imagen del Señor hasta ese punto. Mas nosotros vemos a través de la historia que esas 30 monedas de plata que Judas recibe, en el momento que la recibe, siente la amargura y el remordimiento por lo que había hecho, que al grado que va y le dice: he vendido a un hombre inocente, les dice,
tengan su moneda, como diciendo quiero retractarme de ellos. Y ellos dijeron: a nosotros no nos interesa lo que tú hayas hecho. Le dijo: lo que tú hiciste lo hiciste y se acabó, le dijo. Que ese es el pensamiento del mundo, es el pensamiento de la gente que no tienen el temor, que no tienen la bondad y la gracia de Dios. No les interesa lo que usted y yo hagamos en la vida. Lo que ellos quieren es saciar su orgullo, su vanagloria y su pensamiento humano. Porque lo que la gente que no tiene el temor de Dios, no le va a interesar, hermano, lo que usted piensa, lo que usted haga, lo que nosotros queramos hacer. No, ellos dicen: ustedes hagan su vida como a ustedes se les antoje y a nosotros déjenos en paz, pues. Pero el verdadero hijo de Dios no piensa así. La iglesia de Dios no piensa así. El verdadero hombre, la mujer de Dios tiene compasión, tiene amor. Sabe que donde hay una necesidad quiere llegar, quiere entrar y quiere suplir esa necesidad. Pero el que no tiene el amor y la compasión de Dios piensa todo lo contrario, porque no es el pensamiento de Dios, es el pensamiento del otro en la vida de la persona. Pero volvamos y recojamos una vez más este pensamiento. Y es entender, mis amados hermanos, que Judas, en su rebelión y en su traición y en su ceguera, porque le abre el corazón a Satanás para traicionar al mejor amigo, al mejor compañero, el que le había dado toda la amistad y todo el amor y todo el cariño, hermano, determina y toma una decisión de suicidarse. Fíjese qué tremendo. Porque a pesar de que fue a tirar esas monedas al templo, él fue, dice la Biblia, no sé de dónde agarró una cuerda, se ahorcó. Y aquí Pedro dice que cuando él ya estaba colgado, su cuerpo cayó y se estrelló y se reventó, pues. Porque en realidad aquí tenemos que observar un punto, y es que toda consecuencia o todo lo que hagamos en la vida siempre va a traer resultados a la vida. Hay tres cosas que debemos de entenderlas aquí en una traición. Y es, número uno, alejarse de esa persona, huir de esa persona y no tener el contacto más con esa persona. O como decimos, dos, pagar los platos rotos por la persona. Sobrellevar aquello para toda la vida. Y de una manera acostumbrarse a vivir a la vida que aquella persona le ha hecho el daño. Tres, o dejar que Dios limpie su corazón. Porque una persona que ha sido traicionada vivirá con ese dolor y con esa amargura toda la vida aquí en la tierra, si no busca el perdón de Dios. Porque una persona traicionada en la vida no es la misma. Una persona que ha vivido una traición no es igual. No tendrá confianza con nadie. Siempre tendrá la osadía y el pensamiento, y tendrá el celo, como también tendrá ese problema de desconfiar de esa persona. Si no, pide a Dios que restaure y que perdone su vida. Porque de una cosa es el ofendido, de una manera ofende a Dios, y que también necesita el perdón de Dios a su vida, y como también necesita perdonar al que lo ha ofendido. Porque para ser hijo de Dios, para ser cristiano, tenemos que nosotros primero pedir perdón, así como Dios también nos perdona a nosotros. Si usted necesita y quiere restauración, algo que tiene que hacer es pedirle perdón al que a usted lo ha ofendido. Es que usted dice: pastor, pero es que a mí me ofendieron. La Biblia dice que si a ti te ofendieron, ve y pide perdón. El perdón es el que abre. El perdón es el que sana. El perdón es el que lleva a una restauración en Dios, y usted no lo sabía. Por eso de que si en ti no hay un perdón hacia aquella persona que tú amas, puede ser esposo, papá, hijo, abuela, tío, amigo, quien sea, no llegas a perdonarlo en Dios, definitivamente jamás
nunca podrás llegar a ser feliz en la tierra. Aunque tengas dinero, aunque tengas un buen trabajo, aunque tengas el mejor carro, aunque tengas la mejor casa y aunque te vaya bien terrenalmente, seguirás siendo la persona más infeliz de toda la vida. Por eso que necesitamos perdonar y amar en Cristo. Porque el único que puede sanar los corazones se llama Cristo Jesús. Ahora yo le hago la pregunta, para poder entendernos, ir ya descendiendo y terminar. ¿Usted cree que a Jesús no le dolió la traición de Judas? ¿Usted piensa que a David no le dolió la traición de Ahitofel y de su hijo? Claro, David, hablando bajo la inspiración del Espíritu, y en el verso que él narra, del verso 9 del Salmo 41, en el momento que él está viviendo una traición, pero estaba hablando de algo que iba a venir en la vida de alguien, y ese es de Jesús. Aunque Jesús no hizo ningún pecado, ninguna falta, sencillamente se estaba cumpliendo la traición para que se cumpliera lo dicho en la vida del Mesías aquí en la tierra. Pero en ningún momento Jesús debía de pagar él por lo que había hecho. Pero sí, algo que debemos de entender es que Jesús, dice la Biblia, el profeta Isaías, que llevó en él todos nuestros pecados en la cruz. Entonces entendamos que Jesús vivió y padeció para que nosotros tengamos perdón, sanidad, liberación y restauración. ¿En quién? En Cristo Jesús. Yo no sé si usted ha pasado por algún momento de traición en la vida, pero qué duro se siente. Se siente bien feo. Se siente como si todo se le voltea y usted mira que todos son enemigos. Cuando usted en un momento determinado de la vida creyó que eran amigos, con los que comía juntos, con los que reía, con los que sonreía y con los que usted podía confiar. Cuando existe una traición, usted siente que todos son sus enemigos. Y eso es feo. Eso es feo. Cuando usted siente que su cónyuge con el que usted ha vivido años y usted le demostró amor, cariño y le sirvió por tantos años, y que se haya volteado y que ahora usted sabe que de una manera lo traicionó con alguien. Yo quiero decirle que si usted ha pasado por ahí y si a usted le han vuelto otra vez a decir que lo aman y lo quieren, eso solamente el amor de Dios lo puede hacer en aquella persona que ha sido ofendida. Porque una persona que ha usado la traición para valerse y de una manera desvalidar y hacer menos a la persona, lo único que merece, hermano, es una patada, hermano, y echarlo fuera. Así. Pero el amor de Dios es más grande, porque el amor de Dios viene a sanar y a curar y a restaurar y a pensar y a analizar y decir: pierdo más, mejor lo voy a amar en el amor de Dios para restaurar, porque es una alma de Dios, y ahí es donde entra Dios a trabajar en la vida de la persona. Por eso que si a usted lo han perdonado, responda como tal y sea agradecido con Dios y con el que le ha perdonado a usted. Qué tema, ¿verdad, hermanos? Yo le hago la pregunta: ¿usted cree que a Jesús no le dolió la traición? A Jesús le dolió la traición. A Jesús le dolió la traición. Pero cuando estaba clavado y lo estaban clavando en aquella cruz, se le quedó viendo los verdugos y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aunque muchos de nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo.
Porque el Señor dijo, porque aún pensar estar con otra mujer o con otro hombre, el Señor dijo, ya adulteró. Pensar solamente. Eso quiere decir que con el pensamiento podemos ofender, con el pensamiento podemos agredir, con el pensamiento podemos ser infieles. Entonces, volvamos al punto, porque lo que yo le estoy dando a entender es a usted algo importante, que usted reflexione. Ahora caigamos en el punto y hablemos de la vida espiritual para yo terminar. ¿Usted cree que nuestras acciones que nosotros tenemos con Dios no son acciones de infidelidad y de traición a Dios? ¿Usted cree que nuestra actitud que tenemos como cristianos, muchas de las veces, que a veces decimos sí, a veces no, a veces tenemos gas y a veces sí, o a veces decimos, Dios, ¿sabes qué? Ahorita no tengo tiempo, la iglesia que se esperen, ese pastor ya me cayó mal, y estas cosas, ya que usted cree que esas cosas no son puntos de infidelidad a Dios? Claro que sí. Tal vez no somos infieles dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros amigos, pero podemos llegar a ser infieles a Dios en nuestras acciones, como somos. De la manera como estamos retomando la vida cristiana, cómo estamos retomando el ministerio, cómo estamos trabajando dentro de la obra de Dios, cómo estamos haciendo la vida espiritual, cómo nos presentamos ante Dios, cómo oramos, cómo cantamos, cómo nos presentamos, con qué corazón a Dios. Todas estas cosas muchas de las veces nos pueden marcar como infieles a Dios. Y nos pueden marcar como una infidelidad a Dios, a la vida de nosotros. Cuando Dios nos ha amado, cuando Dios nos ha dado todo, cuando Dios nos ha abierto el camino, cuando Dios nos ha bendecido, cuando Dios nos ha sanado, cuando Dios ha traído a nuestra familia, cuando Dios nos ha hecho un gran favor y nuestra paga para Él ha sido todo lo contrario en contra de Dios. ¿Usted cree que eso no es una infidelidad a Dios? Claro que sí. Si usted como humano se siente mal con una infidelidad, se puede imaginar cómo Dios se siente cuando le somos infieles a Él. Porque nosotros, hermano, si en algo que somos buenos, somos para reclamar, somos para señalar, somos para apuntar, somos para llevar a alguien a la corte y sacarle el último centavo que nos debe. ¿Usted cree que Dios, hermano, estaría dispuesto a hacer eso por la acción de nosotros, hermano? Dios desea hacerlo, pero por amor, hermano, por Jesucristo su Hijo, por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, hermano, nos ama con amor eterno, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos a un arrepentimiento, dice la Biblia. Hay muchos que jugamos con el Señor. Hay gente que debajo de la mesa se echa el cigarro. Decimos nosotros vulgarmente allá afuera, hermano, el toque todavía, hermano, de marihuana se lo echan todavía. Hay gente que todavía se inclina a la botella. Hay gente que le gusta, como a Judas, todavía extraer cosas que no le pertenecen. Hay gente que todavía, hermano, teniendo a su propio esposo, su propia esposa, anda echando el ojo por allá afuera todavía. Hermano, somos infieles con Dios. Somos infieles con Dios. Todavía escuchamos a Chente Fernández, todavía escuchamos rock pesado, todavía le movemos, hermano, la botita y el tacón a la música del mundo. Infieles que somos a Dios. Todavía ponemos los corridos ahí en el carro a todo volumen cuando estamos lejos de la casa y lejos de la iglesia y lejos del pastor. A mí no me preocupa que usted ponga mariachi, que ponga a Vicente, que ponga los Tigres del Sur y del Norte y donde sea. Recuérdese que hay un Dios que lo está viendo a usted. A mí usted no me es infiel a mí. Usted recuérdese que al que servimos es al Dios del cielo, que nos restauró, que nos cambió, que nos transformó y que nos ha dado vida y vida en abundancia. Caigamos entonces y pongamos nuestros pies sobre la tierra. Al que le estamos siendo infieles es a Dios. Sirvamos pues a Dios con un corazón limpio, íntegro, porque el Señor está dispuesto a restaurarnos. Seámosle fieles a Dios. Recuérdese que el Señor está pronto y que todo lo que estamos viviendo y pasando, todo se está cumpliendo
porque algo grande está por acontecer. Que Dios le bendiga, hermano, y que Dios nos ayude. Pongámonos sobre nuestros pies.